Buenas tardes. Pues lo dicho, ahora sí que sí, son las 7:05. Vamos a comenzar este encuentro anual en condiciones de no normalidad. La verdad es que tengo la fortuna de ya haber podido estar con ustedes en ediciones anteriores. Afortunadamente en ediciones anteriores lo hacíamos en hoteles, nos veíamos todos, teníamos algo más de contacto, disfrutábamos posteriormente de un cóctel y todo eso estaba muy bien. Y yo espero y confío y tengo la esperanza de que el año que viene podamos, por supuesto, podamos recuperar esa vieja normalidad, que odio el término de vieja, porque lo cierto es que normalidad solo hay una y es a la que queremos volver a aspirar. Para aquellos que no me conozcan, me presento. Mi nombre es Eustaquio Arrimadas, soy el responsable de negocio de Santa Lucía Asset Management. Y bueno, ya les digo, para aquellos noveles en estos eventos con la gestora del Grupo Santa Lucía, pues lo cierto es que solemos encontrarnos una vez al año. Lo hacemos siempre en el último trimestre del año y repasamos lo que ha sido la actualidad económica, la actualidad de los mercados y, por supuesto, el comportamiento de nuestra gama de fondos, ¿no? Que es lo que verdaderamente les trae a ustedes aquí, es lo que más les puede interesar. Lo cierto es que mirando un poco hacia atrás, recuerdo que nos encontramos por última vez en octubre del año 19. Desafortunadamente el año pasado no hemos podido hacer esto de forma grupal, sí que hemos tenido encuentros uno a uno con clientes. Y parece mentira, ¿no? Pero no sabíamos por aquellos entonces lo que se nos venía encima. Y han pasado muchas cosas en estos 2 años. Me van a permitir que no haga una presentación al uso. No voy a hacer una presentación solo para hablar de lo que ha pasado en los últimos 6 meses. Yo creo que para entender dónde nos encontramos hoy hay que analizar las cosas con cierta perspectiva, una perspectiva de aproximadamente, pues eso, unos 24, 18, 24 meses, ¿no? Y nos tendremos que remontar seguro a marzo de 2020. Y además, en este caso también me van a permitir que haga una presentación un poco especial, no solo por el rango temporal, no solo por superar este periodo del año, sino porque también la voy a dividir en 2 partes. La voy a dividir en economía real, es decir, qué ha pasado en las economías reales, en los países, en las casas, en las empresas, ¿eh? Y posteriormente voy a analizar la realidad de lo que han sido los mercados financieros, qué ha pasado en los mercados financieros desde este famoso marzo de 2020. Iba a titular esta presentación Economía real y mercados financieros no van de la mano, pero lo cierto es que al final he optado por un título más neutro, Economía real y mercados financieros post-COVID-19. Y en fin, yo espero que en cualquier caso se den cuenta que en muchos casos a lo largo de estos meses parece ser que la economía ha ido por un lado y los mercados han ido por otro. Y es una reflexión que me gustaría poder compartir con todos ustedes. Y dicho lo dicho, si les parece, comenzamos, ¿no? Y me gustaría comenzar por el mundo en el que vivíamos. A veces ya, bueno, pues todo esto lo vemos tan lejos que parece que lo hemos olvidado, pero ¿dónde estábamos en enero del 20? ¿Dónde estábamos en el último trimestre del 19? ¿Dónde estábamos en enero del 20? ¿De qué cosas hablábamos? ¿Qué les contaba yo a ustedes la última vez que nos vimos, ¿no? Este es el mundo en el que vivíamos. Vivíamos en un mundo de crecimientos reales bajos, y ahora les explico a qué me refiero con reales, de inflación inexistente, cualquiera lo diría ahora, y de preocupación por el endeudamiento. ¿A qué me refiero con crecimientos reales bajos? Pues crecimientos de los productos interiores brutos de los distintos países a lo largo de todo el globo muy reducidos, que con inflaciones inexistentes se quedaban en crecimientos reales, es decir, crecimientos nominales descontados por la inflación, pues verdaderamente bajos, ¿no? Y con un nivel de endeudamiento no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de empresas y a nivel de familias, pues relativamente alto. Estábamos entrando, digamos, hablábamos mucho de japonización de las economías, es decir, economías avanzadas que están en fase muy madura, que implica crecer de forma muy reducida, crecimientos muy bajos, con inflaciones muy bajas
y con endeudamientos altos. Podríamos hablar, digamos, de economías en fase de estancamiento. Y eso era lo que entonces ocupaba nuestras mentes y el mayor problema que todos podíamos decir que teníamos desde el punto de vista económico, ¿no? ¿Qué pasa en marzo de 2020? Bueno, pues que en marzo de 2020 el mundo directamente se para. Y yo he estado dando muchas vueltas, porque como siempre he sido de los grandes defensores de aquello que dice que más vale una imagen que 1000 palabras, he estado dando 1000 vueltas en estos meses acerca de cómo explicar o cómo sintetizar en una imagen este concepto, ¿no? ¿Qué significa que el mundo se para? Y miren ustedes, la verdad es que me he ido a un dato que me parece estupendo para escenificarlo. Me he ido a la información que podemos obtener de Google y en este caso concreto de una de las aplicaciones de Google, del Google Maps, que seguro que muchos de ustedes tienen en sus móviles. Este Google Maps que muchos de ustedes utilizan pues, cuando necesitan ir de una ciudad a otra, cuando necesitan ir andando de un sitio a una ciudad o necesitan hacer un viaje largo en coche. ¿Qué es lo que hace la herramienta de Google Maps? Básicamente le rastrea, sabe dónde están ustedes en cualquier momento del día y en cualquier momento de la noche. Esto también lo digo para que aquellos que no tengan interés en que se sepa dónde están en todo el momento del día, que lo tengan muy presente, ¿no? Que apaguen el móvil. Pero bueno, desde el punto de vista macro y micro, ¿por qué ha sido tan útil Google Maps desde marzo de 2020 hasta ahora? Porque lo cierto es que Google, de forma totalmente anonimizada, ha recopilado la información de todos los millones de usuarios que utilizan su herramienta Google Maps en el mundo para ver verdaderamente cómo se ha movido la gente en distintos meses desde que comenzó la pandemia, ¿no? Y como podrán ver ustedes aquí, y además lo ha hecho, bueno, pues Google no solo sabe dónde nos movemos, sino si el sitio al que nos estamos moviendo es nuestra oficina, si es una estación de tren o de autobús, si es un restaurante, si es un sitio para conciertos, si es un parque, etc., etc., como pueden ver ustedes aquí. Lo cierto es que en marzo de 2020, y en este caso estoy utilizando el caso español, el que tenga curiosidad puede ver en la fuente abajo que puede ver esto para cualquier país del mundo. En el caso español, la movilidad de las personas que tienen el Google Maps en su móvil cayó entre un 50 y un 100% durante varios meses. Es decir, el mundo se paró de verdad. Todos lo sabemos, en una parte porque en España nos impusieron un estado de, digamos, un estado de alarma, un estado de sitio, pero luego lo cierto es que incluso cuando nos levantaron ese estado de sitio, pues muchos de nosotros hemos reducido voluntariamente una grandísima parte de nuestra actividad. ¿Por qué me parece tan importante hablar de esto? Como digo en el titular, la actividad empresarial se llega a reducir casi al 100% en muchos negocios, como puede ser el negocio de la restauración y de los espectáculos, ¿no? En países, especialmente como España, cuyo PIB depende en gran parte del turismo y del sector servicios, esto ha sido pues verdaderamente demoledor, ¿no? Así que, sin lugar a dudas, el mundo se ha parado en unos sitios más que en otros, pero, por ejemplo, sin ir más lejos, en nuestro país el mundo se paró casi de verdad. Por otra parte, y como se puede deducir del gráfico anterior, si el mundo se para, la gente deja de moverse y la gente deja de visitar negocios, restaurantes, estaciones de tren, aeropuertos, etc., etc., esto tiene un impacto, pues digamos, brutal para lo que es la actividad empresarial. Y esto, de nuevo, la mejor forma de representarlo es a través de los índices PMI, que tantas y tantas veces he tenido ocasión de discutir con ustedes a lo largo de los años. ¿Qué representa un índice PMI? Un índice PMI no deja de ser una encuesta que se hace a las principales empresas de cualquier país. Es un índice de confianza. ¿Y por qué decimos de esto? ¿Por qué hablamos de confianza? ¿Por qué hablamos de algo cualitativo? Porque lo que se hace es preguntar a los empresarios acerca de las expectativas cualitativas que tienen sobre la evolución de sus negocios en meses futuros. Si piensan que van a tener que despedir o contratar a gente, si piensan que sus cifras de ventas van a mejorar o a empeorar, etc., etc., etc. Decimos, y esto me lo habrán oído comentar muchas veces, que un índice PMI por encima de 50 indica economías expansivas, un índice PMI por debajo de 50 indica economías en recesión. Yo recuerdo que en años anteriores les he llegado a decir a ustedes que datos del índice PMI por debajo de 45 indicaban, digamos, contracciones relativamente serias. Pues bien, los índices de confianza empresarial de la eurozona en marzo de 2020 y los índices de confianza empresarial en Estados Unidos en marzo de 2020 se fueron a niveles de 20.
Probablemente no hemos tenido ocasión de utilizar estos índices en tiempos de guerra, afortunadamente, y ojalá nunca lo hagamos. Estos sean probablemente los niveles de confianza que pudiesen tener los empresarios, yo diría que al inicio de la Segunda Guerra Mundial. Esto para que nos hagamos una idea de cuán fuerte ha sido el impacto negativo que ha tenido toda esta crisis en la confianza de los empresarios. Con una diferencia, y ahora que hemos hablado de temas bélicos que también me gustaría compartir con ustedes, ¿no? Decíamos hace unos meses, estamos en una economía de guerra, hemos tenido una suerte que hace que afortunadamente esto no se parezca a un periodo de preguerras o de posguerras incluso, que aquí no se han destruido infraestructuras. Hemos tenido la suerte de que gracias a, entre otras cosas, a los bancos centrales hemos podido mantener a las empresas en estado de hibernación porque nadie ha bombardeado nada y por lo tanto hemos podido retomar nuestra vida de una forma mucho más inmediata. Y precisamente hablando de bancos centrales, a los que yo creo que les tenemos que reconocer un papel crucial, tremendamente importante en esta crisis, ¿no? Han vuelto a acudir al rescate, pero a diferencia de lo que hicieron en 2008, en este caso lo han hecho en el momento y con la intensidad adecuada. ¿Por qué digo esto? Porque en 2008, cuando la tremenda crisis financiera, Lehman Brothers, recordarán ustedes, y si no lo recuerdan me parece normal porque las cosas pasan muy rápido, pero en fin, cuando empezaron a quebrar bancos en el año 2008, se acusó a los bancos centrales, tanto al Banco Central Europeo como a la Reserva Federal, de haber hecho las cosas tarde y mal, es decir, de haber acudido tarde a ayudar a la economía y además haberlo hecho con un nivel de estímulos insuficientes. En este caso, se podrá acusar a los bancos centrales de muchas cosas, pero que de no haber puesto la carne en el asador, toda la carne en el asador, y de no haberlo hecho en el momento adecuado, desde luego que no. Y para que no lo olvidemos, y seguramente muchos de ustedes no sean conscientes de todas las baterías de estímulos que han desplegado los bancos centrales en estos meses, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues en este caso, regar directamente la economía de dinero, regar la economía con aproximadamente 1,8 billones de euros para ayudar a las empresas a sobrellevar la crisis actual. Es decir, les han dicho, oye, no podéis vender, no quiero que despidáis gente, no quiero que cerréis, vamos a subvencionaros, ya nos lo devolveréis. También, ¿qué han hecho con los bancos? Decirles, no cerréis el grifo a la financiación, os voy a poner yo el dinero por delante y además os voy a permitir prestar a tipos prácticamente cero o incluso negativos en algunos casos, para que verdaderamente no tengáis miedo a tener impagos y fallidos y por lo tanto dejéis de prestar dinero a quienes lo necesiten. Es más, se han preocupado también por desarrollar programas de estímulo a las economías reales, es decir, oye, no solo dar dinero a los bancos, necesito que el dinero llegue a las empresas y a las familias para no tener situaciones o no tener que afrontar situaciones de cierre o situaciones familiares dramáticas, ¿no? Y han desplegado, aparte de estas, una batería de medidas, digamos, destinadas todas a mantener a la economía, como decía antes, en estado de hibernación. Afortunadamente esto no ha sido una guerra, no se han destruido infraestructuras, pero sí que es verdad que había que mantener el tejido empresarial, el tejido productivo vivo y ha sido lo que han hecho los bancos centrales. Así que la verdad es que recordemos, yo creo que en este caso las cosas cuando hay que aplaudirlas y al menos en nuestra opinión, pues sí que han tenido un papel crucial. Pero el dinero en cualquier caso, y este es un tema que me gusta señalar siempre, ¿no? El dinero no crece en los árboles y se cae al suelo y lo recogemos. Lo digo porque muchas veces cuando escuchamos en las noticias o escuchamos a nuestros políticos decir los 140.000 millones de euros que nos vienen de Europa, no pensemos que nos viene dinero que luego no vamos a tener que devolver. Nos viene dinero que probablemente tenga unas condiciones de devolución muy atractivas, muy interesantes en cuanto a plazos y en cuanto a tipos de interés, pero lo cierto es que es un dinero que vamos a tener que devolver y es un dinero que lo que está haciendo es que nuestro país, y no solo nuestro país, sino todos los países hayan aumentado sus niveles de endeudamiento pues de forma bastante agresiva en los últimos meses. Fíjense lo que comentaba al principio de la presentación, en otoño de 2019 nos preocupaba el endeudamiento. Pues lo cierto es que ahora estamos hablando relativamente poco del endeudamiento, porque lo cierto es que tenemos otros fuegos encendidos que nos queman más, pero desde luego el nivel de endeudamiento que tenemos a día de hoy es muy superior al nivel de endeudamiento que teníamos en el año 19, ¿no? Pero digamos
que como ahora mismo estamos intentando recuperar la normalidad, intentando acabar con el COVID, yo creo que muchos de nosotros, nuestros bancos centrales, nuestros políticos, los profesionales de la inversión, estamos pensando, bueno, ya escalaremos esta montaña porque ahora mismo tenemos delante una montaña más alta que es la de recuperar la normalidad económica. No obstante, y no olvidemos, y sí que quiero que lo tengan ustedes siempre presente, que España en este caso sí que es de los países que a día de hoy está más apalancado en cuanto a niveles de deuda pública, es decir, es de los países en los que la deuda pública pesa más sobre el total de su Producto Interior Bruto. En fin, ya saldremos de esto, pero tengamos en cuenta que estamos asumiendo todos, digamos, una deuda intergeneracional. Nos estamos endeudando ahora y alguien tendrá que pagar este préstamo y probablemente seamos un poco nosotros, pero también sean las generaciones futuras, nuestros hijos y nuestros nietos los que tengan que acabar pagando todo este nivel de deuda que hemos asumido ahora para poder superar esta tragedia personal y económica de la mejor forma posible. Y en fin, cuando hablamos de recuperar la normalidad, ¿a qué nos referimos? Hablamos de que la gente salga a la calle, hablemos de que la gente viaje, hablamos de que obviamente cada vez muera menos gente enferme, la gente puede ir a trabajar, la gente consuma, la gente vaya a conciertos, la gente se vaya de vacaciones. ¿Y qué es lo primero que tenemos que conseguir para esto? Pues lógicamente que cada vez hay un porcentaje superior de la población mundial vacunada, porque el día que hayamos conseguido que un porcentaje, bueno, digamos, por encima del 80-90% de la población esté vacunada, los bancos centrales podrán empezar a relajar sus baterías de estímulo y todos empezaremos a trabajar más, contribuiremos más al Producto Interior Bruto y antes saldremos de este bache. Me gustaría compartir con ustedes la evolución que hemos tenido en cuanto a vacunación en todo el mundo. Me gustaría empezar por aquí, por diciembre de 2020, cuando solamente el 0,09% de la población mundial estaba vacunada, ver cómo en marzo del 21 ya el 4,5% de la población mundial estaba vacunada. Por cierto, España entonces, por entonces ya tenía un 11% de su población con al menos una vacuna. Junio del 21, 24% de la población mundial con una vacuna al menos. España ya por aquellos entonces estaba en un 55% de la población vacunada y noviembre del 21, pues hace unos pocos días, este dato es reciente, con un 51% de la población mundial vacunada y con España pues cerca de niveles ya del 81% de la población con 2 dosis. Es decir, digamos que ahora sí que sí estamos a poco de llegar a esto, bueno, a esto que se llamaba inmunidad de rebaño, que al principio se situó en el 70, luego en el 80 y yo creo que ahora más bien deberíamos situarla en torno al 91%, en torno al 90%, disculpen. ¿A qué tenemos que seguir aspirando aquí? Pues lógicamente deberíamos aspirar, por supuesto, ojalá lleguemos todos y todos los países del mundo lleguemos a alcanzar niveles del 90%, porque entonces sí que diremos que la aparición o que digamos que la forma en la que nos afecta el COVID será relativamente residual. Deberíamos estar todos muy volcados en que los países del segundo y del tercer mundo, llamémoslo, ya acabo de crear el nuevo concepto segundo mundo, ¿no? Pero desde luego los países del tercer mundo lleguen a estar todos vacunados, en primer lugar por un tema humanitario, eso por supuesto, pero en segundo lugar porque mientras haya países que sean focos de nuevas cepas de COVID, nunca superaremos el COVID en el resto del planeta, ¿no? Y también tenemos que ayudar, y me gustaría también llamar la atención sobre este punto, tendremos que intentar que los techos psicológicos se superen en algunos países, como es el caso de Estados Unidos. Ven aquí que pongo un círculo. Les llamará la atención el hecho de cómo Estados Unidos, que fue uno de los primeros países en tener la vacuna y uno de los primeros países en facilitar la vacunación universal dentro de su propio territorio, a día de hoy es, digamos, de los países avanzados, de los países del primer mundo más rezagados, ¿no? Lo cierto es que el tema de la vacunación en países como Estados Unidos se ha convertido en un debate político. Parece que los partidarios de Trump no se quieren vacunar, son antivacunas, y los que no son partidarios de Trump pues son pro vacunas, ¿no? Y esto desafortunadamente hace, bueno, pues que un país como puede ser Estados Unidos, yo creo que no esté avanzando tan rápido como podría haber avanzado en la vacunación, en la recuperación económica, y simplemente por este hecho. Y dicho lo dicho, que conste que Estados Unidos es de los países que más rápido está tardando, que más rápido está consiguiendo salir del bache, ¿no? En cualquier caso,
La vacunación y la aplicación de medidas nos permite recuperar gradualmente la normalidad. Y me quiero ir en este caso concreto al caso de España y al sector que, bueno, pues que más fuerte o que peor ha sufrido los efectos de todos estos cierres, que es el sector ocio y restauración, y podemos ver cómo a día de hoy, y de nuevo conforme a lo que nos indica Google Maps, lo que nos indica Google Maps, podríamos decir que el sector ocio y restauración a día de hoy ha recuperado el 90% de su actividad normal. Y cuando hablamos de actividad normal nos referimos a la media de las 5 semanas anteriores a que nos tuviesen que cerrar por tema COVID. Por lo tanto, podemos decir que avanzamos por la senda correcta, avanzamos de forma gradual hacia ese estado previo al estado de alarma, no solamente en España, sino en el resto del mundo. ¿Y qué nos queda a partir de aquí, desde un punto de vista macro y micro? Pues nos queda remar, nos queda seguir remando, porque no quiere decir esto, pues oye, ahora estupendo y ya parece ser que vamos camino de la normalidad y ahora vamos a volver a donde estábamos en enero. No, nos queda seguir remando, nos queda seguir luchando contra la COVID, nos queda seguir, y yo creo que esto es tarea de cada gobierno en cada país, intentando conseguir salvar a todas las empresas posibles, intentando recuperar los niveles económicos normales, intentando hacer que nuestro PIB suba en términos nominales y reales. ¿Y por qué digo esto? Porque cuanto mayor PIB tengamos, cuanto mayor Producto Interior Bruto tengamos, mayor capacidad para pagar impuestos tendremos y, por lo tanto, mayor capacidad para pagar toda esa deuda enorme que hemos asumido, pues también tendremos. El mundo en el que vivimos, hablábamos antes de PIBs, de los PIBs bajos, PIBs nominales bajos sin inflación, y en qué mundo vivimos ahora. Y lo cierto es que esto es un hecho que genera muchas veces confusión y nos hace tener una imagen distorsionada de la realidad en la que vivimos, ¿no? Pues nos vamos a la evolución de los PIBs esperados de la eurozona, como pueden ver ustedes en el centro de la imagen arriba, y uno puede decir, oye, pues es verdad que tuvimos un crecimiento negativo del PIB en 2020, un menos 6,3, pero bueno, estupendo, vamos a crecer a niveles del 5 en 2021, mucho mejor de lo que pensábamos que íbamos a hacer en 2019, y vamos a crecer a niveles del 4,3 en 2022, lo cual también está estupendo. Y además no solo nosotros, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Latinoamérica, estamos hablando de África, de Oriente Medio, de países emergentes, todos creciendo a tasas pues bastante saludables. Esto es verdad desde el punto de vista de PIBs nominales, pero digamos que tenemos a día de hoy un problema que desde luego no teníamos en 2019. Y es que a día de hoy, y luego entraremos a analizar los motivos, tenemos inflaciones altísimas. Y estas inflaciones tan altas, y les voy a dar dos datos, como bien saben, el último dato publicado de 12 meses de inflación en España es del 5,5, el dato más alto en los últimos 29 años, y ayer se publicó el dato de inflación también anualizada en Estados Unidos de un 6,5, el dato más alto también en, pues yo diría que en 30 o incluso en 40 años, no recuerdo exactamente. Esto hace que los crecimientos nominales altos se queden verdaderamente en nada. ¿Por qué? De nada me sirve tener un crecimiento del 5 si mi inflación está al 4,5 o al 5, porque eso hace que mi crecimiento real, como pueden ver a la derecha, mi crecimiento real sea solamente del 1, ¿no? Y que mi crecimiento real probablemente en 2022 no sea del 4,3, sino sea del 1,8. Es decir, nos enfrentamos probablemente a una situación en la que en crecimientos nominales altos, pero descontados por inflación, acabemos teniendo crecimientos reales verdaderamente muy bajos y con endeudamientos altos. Y yo lo siento tener que ser, bueno, no voy a decir tener que ser pesimista, sino que simplemente lo que intento verdaderamente reflejar es una situación real. Nos estamos enfrentando a un mundo con crecimientos reales bajos, motivados por la inflación, pero en este caso con niveles de endeudamiento bastante más elevados de los que teníamos en 2019. Bueno, yo diría que, claro, que para arreglar un crecimiento real bajo uno puede trabajar en dos cosas. Una de ellas es en subir su PIB nominal, es decir, que crezca más mi PIB.
para esto lo tenemos claro, como les comentaba antes, hay que remar. Es decir, tendremos que trabajar todos mucho, tendremos que intentar que no cierren empresas, es más, tendremos que intentar que abran nuevas empresas, que contribuyen más, que creen más valor añadido y que por lo tanto hagan que el PIB de nuestro país sea más alto. Ahí la batalla la tenemos todos, yo creo que personas físicas y empresarios, ¿no? Para intentar hacer que el valor añadido que genera nuestro país sea cada vez más alto. Luego también tenemos el tema de la inflación y me voy a parar más en este tema porque de hecho la inflación es algo que no solo como ciudadanos, sino como ahorradores nos debería preocupar mucho. La pregunta fundamental, y seguro que muchos de ustedes se han hecho a lo largo de estos meses, puesto que la inflación es uno de los temas de moda, es ¿por qué tenemos una inflación tan alta? ¿Por qué tenemos una inflación tan alta y cuánto va a durar esta situación? ¿Cuánto más tiempo tendremos que convivir con estos niveles de inflación? Y me gustaría compartir con ustedes los que desde nuestro punto de vista son los motivos principales por los que estamos conviviendo, ¿no? Con esta, iba a decir con esta lacra, pero bueno, yo no la calificaría de lacra, ¿no? La inflación es algo que digamos que hemos creado nosotros por distintos motivos, ¿no? Pero me gustaría analizar con ustedes los distintos motivos, los distintos catalizadores, ¿no? De estos niveles tan altos de inflación. El primero de ellos lo sufrimos todos. La inflación alta de hoy se deriva principalmente de un gran generador de inflación, de las materias primas, en este caso de los combustibles, del petróleo y del gas natural. Podemos ver cómo en el último año el precio del petróleo y el precio del gas natural se han multiplicado por mucho. Aquí pueden ver ustedes las gráficas. Todos sabemos que evidentemente al final el petróleo y el gas natural tienen capacidad para encarecerlo todo, de forma primaria o secundaria. ¿Y por qué les quiero decir esto? Lógicamente ustedes cuando cogen el coche para ir a cualquier sitio necesitan echarle gasolina, eso gasolina o gasoil, lo mismo me da. Eso ya obviamente hace que su nivel de vida baje en términos de poder adquisitivo, porque se tienen que gastar más dinero. Pero es que además si ustedes necesitan comprar manzanas o zapatos, y esas manzanas o zapatos se las tiene que llevar un camionero, tienen un problema. Y es que ese camionero necesita llenar con gasoil o gasolina su camión y lógicamente eso va a hacer que el precio de las manzanas o el precio de los zapatos también se encarezca, lo cual hace que ustedes también sufran desde el punto de vista de poder adquisitivo. Así que a día de hoy el principal catalizador de esta inflación tan alta que tenemos no dejan de ser los combustibles, lo que se pueden llamar las materias primas, en este caso combustibles como el petróleo o el gas natural u otros también, ¿no? En segundo lugar, y de este tema se habla menos, ¿no? El coste de los fletes, lo que podemos hablar del transporte marítimo. Como bien saben, también un porcentaje muy importante del comercio a día de hoy se hace a través del transporte marítimo. El precio del transporte marítimo, especialmente el proveniente de China, que se ha convertido sobre todo a raíz de la pandemia en un proveedor de materias primas para todo el mundo, ha sufrido un incremento de precios espectacular. Y aquí me gustaría, bueno, lo cierto es que me he ido a una fuente evidentemente muy fiable, que es una empresa de fletes, una multinacional de fletes, y he podido comprobar, porque de hecho publican sus precios y las evoluciones de precios un año contra otro, como el precio de los fletes en los últimos 12 meses se ha multiplicado por 5. Por 5. Esto quiere decir que obviamente si una empresa cualquiera necesita materias primas que trae de China o que trae de Latinoamérica, que trae de Norteamérica para poder construir sus productos, para poder formar sus productos y el coste de este transporte se multiplica por 5, esto es inflacionista. ¿Por qué? Porque esa empresa finalmente va a trasladar el precio al consumidor final. Si ustedes necesitan comprarse un coche y los componentes de ese coche tienen que llegar por barco a España o al país en el que se construya el coche y esos componentes, el coste de transporte se multiplica por 5, lógicamente ustedes van a acabar pagando más por ese coche. Así que otro componente inflacionista a día de hoy es el coste de los fletes, el del transporte marítimo. Pero es que esto no se acaba solo en el transporte marítimo. Tenemos un problema también y muy fuerte en Europa y por cierto también en Estados Unidos con el transporte terrestre. Lo cierto es que ya de todos conocidos, y el otro día pues escuchaba a uno de los sindicatos españoles decir como en España hacen falta a día de hoy 60.000 puestos de trabajo, 60.000 camioneros y no se cubren.
Por distintos motivos, no me voy a meter. Pero lo cierto es que también tenemos un problema con esto. Estamos teniendo problemas en el suministro por vía terrestre porque no tenemos camioneros suficientes. El día de mañana, probablemente para poder cubrir esa carencia de camioneros, tendremos que subir sueldo al transporte terrestre y por lo tanto esto también será inflacionista. Pero a día de hoy digamos que lo que resulta inflacionista es que como tenemos menos productos porque no nos llegan, los productos que vendemos los estamos vendiendo más caros. Esto es un tema de oferta y demanda. Si antes teníamos 100 zapatos, 100 pares de zapatos para comprar y hoy en día, porque no nos llegan las suelas de los zapatos por camión, resulta que en vez de 100 zapatos tenemos 30, pues lógicamente esos zapatos, al disminuir digamos, la oferta y mantenerse la demanda, los precios van a subir, ¿no? Así que otro problema inflacionista que tenemos. Y bueno, y por último, iba a decir por último, ¿no? En penúltimo lugar, llevamos sufriendo meses interrupciones en las cadenas de suministros y esto está muy relacionado con lo anterior. ¿De qué hablamos cuando hablamos de cadenas de suministros? Pues estamos hablando precisamente de todos los suministros que necesitan recibir muchas empresas para poder producir su producto final. Este mapa, que la verdad es que me ha parecido muy interesante, la fuente es el Banco BNP Paribas, que lógicamente sus analistas han hecho el estudio, es un mapa en el que ustedes podrán ver con más detenimiento, no quiero ocuparles mucho tiempo, pero por supuesto estoy a su disposición para comentarlo en otro momento. Lo que hace es poner desde verde a rojo por país y por sector los problemas que está habiendo, los retrasos que está habiendo en días en cuanto a la recepción de suministros por parte de las compañías. Pueden ver ustedes, y digamos por echar un vistazo muy rápido y no detenernos mucho en él, ¿no? Para no hacerles perder mucho tiempo, como conforme vamos avanzando en el tiempo, cada vez más, independientemente del país y del sector, el mapa se empieza a teñir de rojo. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas cada vez más tienen problemas para recibir los suministros que necesitan recibir para producir, ¿vale? En el tiempo al que estaban acostumbradas. Es decir, que si en su momento una empresa X estaba acostumbrada a recibir materias primas en plazos de 20 días, pues ha ido a 30, 40, 50 y lógicamente eso que hace, que empieza a tener interrupciones en su cadena de producción. Y de nuevo, por irme a un caso totalmente imaginario, si Volkswagen necesita recibir las lunas de coches, las recibe de otra compañía, le tienen que llegar por transporte marítimo terrestre y esas lunas no le están llegando, Volkswagen no podrá producir todo lo que quiera. Eso es inflacionista por varios motivos, pero el principal de ellos es que si Volkswagen en vez de producir 50.000 coches al mes produce 15.000, lógicamente como la demanda de coches se mantiene y la oferta se reduce, el precio de los coches va a subir, ¿no? Y verán ustedes que hasta el momento estaba diciendo arriba a la izquierda siempre hoy, es decir, que es inflacionista hoy, pero una de las cosas que nos debería empezar a preocupar, sobre todo cuando pensamos en, oye, esto de la inflación se va a acabar dentro de un mes, se va a acabar dentro de 6 meses, se va a acabar dentro de un año, es qué puede ser inflacionista mañana. ¿Qué puede ser inflacionista mañana? Pues lo que pensamos que puede provocar lo que se llaman los efectos de segunda ronda de inflación son subidas en salarios y precios. Y aquí he querido, lo cierto es que como algo representativo, ¿no? He querido traer una noticia, ¿no? Que leía el otro día en un periódico, digamos, en un periódico económico nacional, en este caso en concreto creo que era de 5 días, ¿no? El titular: empresarios y sindicatos intentan evitar la segunda ronda de la inflación. Los agentes sociales no parecen dispuestos a que la subida del IPC se traslade ya a los salarios, pero las compañías empiezan a preocuparse por la duración del alza. ¿De qué hablamos cuando hablamos de este tema? Lógicamente, ustedes, trabajadores, si no dejan de ver cómo el precio de sus zapatos, de sus manzanas, de sus coches, etc., no dejan de elevarse, es decir, ustedes están perdiendo poder adquisitivo mes a mes, ¿qué van a acabar haciendo con su empresario? Los que puedan, lógicamente. Acabarán diciendo, oye, cada día soy más pobre en términos reales, en términos de poder adquisitivo, necesito que me subas los salarios. En algunos casos, pues evidentemente no se conseguirá, en otros sí, pero ¿qué creen que va a acabar haciendo su empresario cuando vea que su cuenta de resultados cada vez es más pequeña porque tiene que pagar mayores salarios? Va a trasladar el coste de los salarios
al precio final de los productos que vende. Y a esto llamamos inflaciones de segunda ronda. Sube el coste de la vida, los trabajadores necesitan negociar al alza sus salarios y los empresarios, ¿qué es lo que hacen? Terminar trasladando el precio de los productos, el aumento, digamos, o el aumento del coste que tienen al precio de los productos que venden. Y estos son los que se llaman, o los temidos, efectos de segunda ronda en la inflación. Y bueno, como se dice, este es un tema que evidentemente da pánico a todo el mundo, porque evidentemente nos llevaría a estar hablando de una inflación más duradera. En fin, ya veremos si conseguimos evitarlo, ¿no? Conclusiones, y acabamos con esta primera parte, con este análisis, digamos, de economía real. ¿Qué conclusiones sacamos? En primer lugar, ¿se puede prolongar esta situación? Pues nuestra visión es que sí. Nuestra visión es que esta situación, de hecho, estos niveles de inflación alta todavía los vamos a seguir teniendo en 2022. Eso sí, no esperamos que en 2022 cerremos el año 2022 con una inflación de en torno al 5%. Pero nuestras estimaciones, y les voy a dar una banda relativamente ancha, me van a perdonar, pero nuestras estimaciones es que la inflación el año que viene sí que veamos cerrar 2022 con inflaciones entre el 2 y el 3%. Nos parecería razonable porque sí que creemos que va a haber algo de segunda ronda y porque sí que creemos que el tema de los fletes marítimos no se va a arreglar inmediatamente y porque el tema de las cadenas de suministros tampoco se va a arreglar inmediatamente, e igualmente el transporte terrestre, ¿no? Y bueno, ¿nos tiene que preocupar este hecho como ahorradores? Que sería la siguiente gran pregunta, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque el principal reto que tiene cualquier ahorrador es evitar la pérdida de poder adquisitivo. Ustedes como ahorradores, lógicamente, están pensando en capacidad de consumo. Cualquier persona que tenga a día de hoy ahorrados 100.000, 200.000, 500.000 euros, está pensando en lo que puede hacer hoy con esos 500.000 euros. Desde luego, lo que no se quiere encontrar es que el día de mañana, cuando necesite disponer de ellos, no puede hacer ni la mitad de lo que había pensado. ¿Por qué? Porque los precios han subido y nuestro ahorro no ha sido capaz de revalorizarse a la misma velocidad que los precios. Por lo tanto, ¿nos tiene que preocupar este hecho como ahorradores? Muchísimo. Tenemos que pensar si hemos de cambiar nuestra estrategia de ahorro para defendernos de esta inflación tan alta. ¿Y por qué quizá alguno de nosotros deberíamos cambiar nuestra estrategia de ahorro? Pues muy fácil, como les comentaba. La última vez que nos vimos en octubre del 19, la inflación estaba prácticamente al 0. De hecho, veníamos de algún momento con inflaciones negativas del menos 0,5. Por lo tanto, la verdad es que uno no tenía tanta necesidad de invertir en activos con riesgo que le ofreciesen rentabilidades nominales positivas. A día de hoy, con una inflación al 5%, el escenario ha cambiado radicalmente. No nos podemos permitir no asumir ciertos riesgos, porque no asumirlos nos llevará forzosamente a que nuestro ahorro pues tenga pérdidas importantes en cuanto a poder adquisitivo, ¿no? Y esto es todo lo que quiero comentarles en cuanto a evolución de la economía real y en cuanto a nuestra visión. Como les digo, crecimientos bajos, inflación alta, pero bueno, esperamos que en los 2 próximos años sí que se pueda normalizar, aunque el año que viene todavía seguirá siendo alta, y confiemos en que gracias a las vacunas y gracias a las medidas de apoyo que han desplegado los bancos centrales, pues no solamente seamos capaces de aumentar el crecimiento real haciendo bajar el nivel actual de inflación, sino también seamos capaces de aumentar el crecimiento real vía mayor crecimiento nominal, es decir, más empresas trabajando, más gente cotizando, más gente pagando impuestos, más gente consumiendo. Yo les quiero dar este último, digamos, empujón optimista, porque creo que bueno, lo cierto es que debemos estar, yo creo, todos contentos, porque teniendo en cuenta la que se nos ha venido encima sin haberlo planeado, el que estemos pues 18 meses más tarde hablando de recuperación y normalización me parece algo muy positivo. En cuanto a mercados, ¿no? En cuanto a inversión, mercados financieros post-COVID, lo primero es, ¿de verdad fue tan horrible? Y lo cierto es que yo a día de hoy todavía sigo hablando con partícipes, con clientes que en marzo de 2020 se salieron totalmente y están, digamos, a día de hoy horrorizados y atemorizados y diciendo, Dios mío, yo es que pasé mucho miedo en aquellos fatídicos 20 días, ¿no? Y muchos de ustedes seguramente sigan pensándolo, ¿no? Oye, a ver si salimos a flote, vaya trauma que hemos tenido, ¿no? Y lo que hemos sufrido todos como ahorradores.
pues quiero reflexionar con ustedes y sobre todo con datos acerca de si verdaderamente ha sido tan horrible esta experiencia, ¿no? En primer lugar, vayámonos al periodo fatídico, ¿no? a esos 2 meses horribles de febrero y marzo de 2020. Y debo decir, y este es el titular, que nunca las bolsas han caído tanto y en tan poco tiempo, en ningún suceso, digamos, negativo de la historia. Podríamos hablar aquí del crash del 87, de la famosa burbuja.com, de la gran crisis financiera global. Es verdad que ha habido momentos en los que los mercados han caído más de lo que cayeron las bolsas en febrero y marzo de 2020, pero nunca cayeron tan rápido. De hecho, y he querido mostrarles datos, en 21 sesiones de mercado, las bolsas cayeron entre febrero y marzo del 20, pues como pueden ver ustedes ahí, la renta variable mundial un 30%, la renta variable norteamericana un 31%, la renta variable europea un 32% y en este caso concreto la renta variable española, el IBEX 35, un 34% en 21 días de mercado. La verdad es que nunca había ocurrido esto. Pero también es verdad, y debemos decirlo, que desde marzo de 2020 hasta hoy, probablemente muy poquitos periodos históricos tengamos en los que el mercado ha sido capaz de devolvernos, no de pagarnos esos sustos que nos dio en su momento, porque esa misma renta variable mundial que caía un 30 ha subido un 87% en este periodo, ¿no? Estados Unidos un 98, la zona euro un 88, prácticamente un 89 y España en este caso, que es la más rezagada, ¿no? Un 53%. Así que es verdad que hemos tenido un mercado tremendamente bajista y además en muy poco tiempo, pero también es cierto que gracias a todas las medidas de estímulo desarrolladas por los bancos centrales y gracias a pues todo el trabajo que ha hecho que las vacunaciones hayan avanzado de forma relativamente rápida y sin problemas, las bolsas hayan devuelto con creces las pérdidas que tuvieron pues en esos 21 días fatídicos. Y de nuevo esta foto, porque ya no me voy a ir a lo que caímos y a luego lo que recuperamos desde el fondo. Es más, quien estuvo invertido el 1 de enero de 2020 antes de que pasase esto, prácticamente en todos los casos a día de hoy tiene ganancias, pues básicamente en 24 meses, ganancias bastante saludables. Renta variable norteamericana, un 45% de rentabilidad en 2 años. Renta variable mundial, un 31%. Renta variable zona euro, un 19%. Bueno, desafortunadamente, oye, porque estamos en España, me toca decir que España de hoy está prácticamente flat. Prácticamente plana, pero que, que estimamos que aunque sí es verdad que vamos rezagados, pues no tardaremos en entrar de nuevo en rentabilidades positivas. Me parece importante el titular, ¿no? Es verdad que post-COVID todos caímos igual, porque prácticamente podrán ver ustedes en este gráfico como post-COVID todas las bolsas cayeron en torno a un 30, 31, 32, 34. La gran diferencia y lo que recordaremos, la gran lección que nos llevamos de esta crisis es que no todos hemos salido del bache igual. Estados Unidos ha salido mucho antes que los demás. En este caso hay que decir que aparte de porque ha tenido políticas, digamos, más flexibles que nosotros, también es verdad porque los índices de renta variable norteamericanos están cuajados de empresas tecnológicas que son las que han dado un salto cuantitativo brutal en esta crisis, porque yo creo que si por algo recordaremos esta crisis es porque nos hemos tenido que apalancar, nos hemos tenido que hacer todos muchísimo más tecnológicos, mucho más virtuales, porque no podíamos salir a la calle y lógicamente detrás de eso ha habido empresas que han sabido darnos el servicio y por supuesto también aprovecharse de la situación y crecer enormemente en beneficios y en tamaño. La recuperación no solo ha ido por países y precisamente vuelvo al mundo tecnológicas, ¿no? Lo cierto es que todo lo que son empresas, lo que se llaman empresas de crecimiento, empresas growth, han tenido un empuje desde marzo de 2020 enorme. Esto sí que hemos visto a empresas como Netflix, a empresas como Google, a otras muchas empresas dedicadas a este mundo dispararse en bolsa hasta límites insospechados y sin embargo sí que todas estas empresas que llamamos valor, empresas procíclicas, pues les ha costado muchísimo más. Y podrán ver ustedes como, pues básicamente a día de hoy la diferencia entre el comportamiento que han mostrado unas y otras ha sido enorme. Esto lo comento también
porque bien es verdad que nosotros podemos tener en la gestora fondos más basados en empresas de crecimiento, en empresas que invierten en tecnología, digamos, que habrán avanzado mucho más rápido, y fondos que invierten en empresas cíclicas que lo habrán hecho de forma mucho más lenta. ¿Fondos mejores unos que otros? Yo creo que no, ni mucho menos. Simplemente fondos que invierten en temáticas distintas, ¿no? Y que yo creo que en cada momento tendrán sus ciclos, ¿no? Y precisamente este es el tema que quiero compartir con ustedes, y quiero analizar directamente lo que ha sido el comportamiento de nuestra gama de renta variable, pues básicamente desde que empezó todo esto. ¿Qué ha pasado con esta gama de renta variable desde que comenzó todo esto en enero de 2020? Nos encontramos con nuestro fondo de renta variable global, es decir, un fondo que suele tener de media 2/3 de su inversión en renta variable norteamericana y además una parte importante de ella en empresas growth. ¿Cómo está este fondo a día de hoy? Pues tenemos, este fondo en concreto es el Santa Lucía Renta Variable Internacional, lo pueden ver ustedes, el primero de todo. Pues tenemos como la persona que en enero de 2020 tenía este fondo y que no lo ha vendido, a día de hoy sigue teniéndolo, gana un 34%, 34,47%, y en los últimos 3 años acumula una rentabilidad del 49%, prácticamente el 59%, ¿no? Del 49,66%. Es más, por supuesto, todas aquellas personas, nuestros partícipes que han seguido haciendo aportaciones periódicas a este fondo, pues podemos decir que desde marzo del 20, desde el momento más bajo, pues prácticamente han duplicado su inversión. Desde enero del 21 ganan un 20%, en los últimos 12 meses un 28%. Y luego podemos ver como Europa y España, que sí que es verdad que han sido zonas más rezagadas porque han empezado a recuperar más tarde, tampoco muestran rentabilidades poco atractivas a día de hoy, ¿no? Tenemos nuestros dos fondos europeos, el Eurobolsa y el Europa Acciones, con rentabilidades del 15 y el 18% respectivamente desde enero del 20. Bueno, con rentabilidades, en el caso del Europa Acciones ha doblado el valor de su inversión desde los niveles más bajos de marzo del 20, pero es que incluso en enero del 21, pues desde enero del 21 ganan en torno al 30%, y en los últimos 12 meses, pues en torno, en un caso al 50%, en otro caso al 60%. ¿Qué fondos tenemos a día de hoy por detrás en términos de rentabilidad? Los fondos españoles. De nuevo volvemos a lo mismo. Yo creo que España ha salido más rezagada o está más rezagada en la salida de esta crisis, pues por las características del país en sí. Es un país cuyo PIB depende mucho del sector servicios y que por lo tanto muchas de sus empresas se ven evidentemente afectadas, se han visto especialmente afectadas por el hecho de reducir la movilidad de sus habitantes y reducir la movilidad de los turistas que vienen a España, que son muchos, ¿no? Es verdad que desde enero de 2020 nuestros clientes tienen pérdidas del 6, del 2% respectivamente. También es verdad que desde los bajos van ganando cifras superiores al 45%. Y que en los últimos 3 años, pues en el caso de Spabolsa acumulan pérdidas del 3 y en el caso de Ibérico Acciones ya están en terreno positivo. También les decimos que confiamos en que mercados como el español y empresas cíclicas puedan tener un importante recorrido al alza en los próximos meses. ¿Por qué? No es un deseo, sino simplemente porque estamos convencidos de que estas empresas se beneficiarán sin lugar a dudas de todo lo que es la apertura económica que se está produciendo en España gracias a las vacunas, y también de esa vuelta, esperamos en masa, del turismo a España, que como saben y como ya les he dicho en repetidas ocasiones, pues muchos de nosotros vivimos de forma directa o indirecta del turismo, ¿no? No he querido dejar de mostrarles abajo cómo se ha comportado nuestra gama selección, nuestra gama de fondos perfilados, porque creo que básicamente en todos los periodos de referencia que utilizo lo han hecho de forma bastante notable. De nuevo, creo que aquí es importante resaltar cómo fondos de este estilo, es decir, fondos flexibles, fondos multiactivos y además fondos muy bien gestionados, la verdad, han sabido esquivar muchos de los problemas que hemos tenido en estos años, ¿no? La verdad es que me gusta enseñarles este gráfico todas las veces que puedo, y lo he titulado la enésima demostración de la regla de oro del inversor ahorrador, siempre diversificado y no dejarse llevar por el pánico o la euforia. Aquellos de ustedes, y bueno, desafortunadamente sí que pude hablar con algún cliente que en marzo, en abril me decía:
bueno, ya no aguanto más, no, la verdad es que lo paso mal, me quiero salir de bolsa, o, bueno, me quiero ir a un depósito que no sufro. Siempre les recomendamos que tuviesen paciencia, que no saliesen de bolsa con pérdidas del 30%. Afortunadamente, en este caso, vemos como la realidad, los hechos nos han dado la razón, pero que sepan ustedes, y ya sé aquello de que mal de muchos, consuelo de tontos, pero bueno, que sepan ustedes que lo hicieron ustedes y otros muchos españoles, ¿no? En el primer trimestre de 2020 salieron pues en torno a 2.200 millones de euros de fondos. Afortunadamente luego han ido entrando, pero de nuevo quiero volver a reflexionar con ustedes sobre la necesidad de no dejarse llevar por el pánico en estas situaciones. Yo creo que caídas de este tipo suelen suponer oportunidades, y recuerden ustedes para la próxima mantener la calma. Yo sé que es complicado, pero bueno, que recuerden que siempre estas situaciones suelen representar oportunidades. En cuanto a lo que comentábamos antes, ¿no? ¿Debemos cambiar nuestra estrategia de ahorro? Pues depende, depende. Y me gusta y voy a intentar explicarlo de la forma lo más sencilla posible. Si ustedes ya están invertidos, deben siempre reflexionar acerca de en qué horizonte temporal voy a necesitar tener mi dinero de vuelta. ¿Y por qué digo esto? Es verdad que vivimos una situación especialmente compleja, inflación alta, bolsas también en máximos. Muchos inversores piensan, oye, es que las bolsas llevan corriendo 18 meses, esto en algún momento debe darse la vuelta, ¿no? Y entonces muchos están atemorizados, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Yo siempre digo lo mismo y siempre le comento lo mismo a todos los clientes y a todas las personas con las que trabajo. Si ustedes tienen claro y tienen bien estructurado su ahorro, no deberían hacer nunca movimientos muy drásticos. Es decir, si ustedes, y que conste que en cada ahorrador hay muchos ahorradores, si ustedes tienen 300.000 euros ahorrados y resulta que saben que 100.000 de esos 300.000 euros los necesitan para menos de 2 años porque tienen que pagar una casa, que otros 100.000 los necesitan porque lo que sea, necesitan, pues digo por decir, mandar a sus hijos a estudiar fuera en los próximos 5 años y los otros 100.000 los quieren para jubilarse dentro de 10, deben tener su ahorro estructurado conforme a eso. Y en cualquier caso, si lo tienen así estructurado, ¿cuál es nuestra recomendación? A menos de 2 años a día de hoy no tener más de un 15% invertido en renta variable. Entre todo lo que tengan entre 2 y 5 años, pues les recomendamos tener exposición a renta variable de entre el 15 y el 50%. Y todo lo que tengan por encima de 5 años o todo aquel ahorro que no vayan a necesitar en menos de 5 años, tenerlo invertido al menos un 50% en renta variable. ¿Por qué estamos hablando de renta variable tanto? Bueno, porque a día de hoy, la renta variable es el único activo dentro del mundo financiero. No voy a tocar el inmobiliario, voy a tocar otros. Pero la renta variable es el único activo financiero al que vemos con potencial para batir a la inflación. Pensamos que bueno, uno puede necesitar su dinero en menos de 2 años y puede decir, bueno, oye, pues la inflación me puede hacer un daño relativo porque el periodo de tiempo es corto, pero con niveles de inflación tan altos, renunciar a estar invertido en un porcentaje del, pues digamos, a más de 5 años, en un porcentaje del 50% en inflación, ¿a qué nos puede llevar? A que nuestro ahorro pues se vaya desinflando, tengamos pérdidas de poder adquisitivo importante, ¿no? Y si usted, y perdone, ve una errata en esta página, ¿no? Lo que quiero decir abajo es si usted no está invertido aún, le recomendamos la misma estrategia, pero en este caso que lo haga a través de aportaciones periódicas. Ahora mismo para todos aquellos clientes que quieran entrar a renta variable y precisamente por el riesgo de que podamos vivir correcciones del 5, 6, 7% en los próximos meses, lo que estamos recomendando es empezar a construir carteras de ahorro, siempre obviamente construirlas en base al plazo, al horizonte temporal de recuperación del dinero, pero ir construyéndolas de forma gradual. Es decir, si uno tiene 50.000 euros y quiere ahorrar con un horizonte temporal superior a 5 años, le recomendamos que sí que es verdad invierta en carteras siempre con un porcentaje de renta variable superior al 50%, pero no hace falta que meta esos 50.000 euros ahora, sino que vaya haciendo 15.000, 15.000, 15.000 y 15.000 en base mensual y probablemente con eso consiga
pues digamos, promediar el precio de entrada y por lo tanto evitar volatilidad en el coste de adquisición de su cartera, ¿no? Muchos clientes me preguntan, muchos vendedores de este grupo, oye, pues mis clientes resulta que no saben, no tienen tiempo para montar sus propias carteras, ¿qué hacen? Vuelvo a insistir y la verdad es que me gusta mucho hablar de esta gama porque está funcionando muy bien. Inviertan en nuestra gama selección. Y fíjense que cuando hablo de nuestra gama selección, estoy hablando de nuestra gama de fondos mixtos, selección patrimonio, moderado, selección equilibrado, selección decidido y también incluyo el fondo selección, el fondo Renta Variable Internacional, perdón, no se llama selección, se llama Santa Lucía Renta Variable Internacional. ¿Por qué lo digo? Porque a través de estos 5 fondos ustedes van a encontrar todos los rangos posibles de exposición a renta variable. Solo hace falta que hagan ustedes esa reflexión que tienen que hacer ustedes mismos acerca de qué ahorro tengo y cómo quiero distribuir ese ahorro a través de distintos horizontes temporales e inviertan a través de nuestra gama selección. ¿Por qué me parece una gama muy oportuna para cualquier ahorrador? Como les comentaba antes, pues una gama con enfoque global que invierte en todo el mundo, es una gama multiactivos, invierten tanto en renta variable como en renta fija y además multiestilo. Recuerdan que les hablaba antes de empresas con foco en crecimiento, empresas con foco en valor, pues esta gama también las combina para aprovecharse en cada momento del ciclo de la gama que mejor vaya a rendir, ¿no? Porque además es una gama a través de la cual no solo invertimos con las ideas de nuestros gestores, sino con las ideas de terceros gestores, de gestoras internacionales. Hacemos una monitorización diaria de 200 gestoras internacionales y vemos qué productos ofrecen y en qué productos son las mejores. Siempre lo hemos dicho. Podemos intentar ser buenos en lo que somos, pero obviamente nos costaría mucho ser los mejores en renta variable japonesa. No, para eso buscamos a la mejor gestora en renta variable japonesa y esto es lo que hacemos con este fondo, ¿no? Elegir a la gestora que mejor lo hace en su activo y en su ámbito geográfico, ¿no? Porque también, por otra parte, nuestro comité de asignación de activos ajusta pesos y estrategias de forma constante. Es decir, me voy al ejemplo del Santa Lucía Selección Moderado, que invierte entre un 15 y un 30% de su cartera en renta variable. En términos de equilibrio estamos siempre en el medio de este 15-30%, que es un 22%, pero en función de que entendamos que la renta variable tiene más o menos potencial, podremos estar en niveles de 15 o podremos estar en niveles de 30, y esto lo hacemos nosotros sin que ustedes tengan que hacer nada, ¿no? Y por último, porque lo cierto es que accedemos a precios de estas terceras gestoras a precios muy competitivos por nuestro volumen. Lo cierto es que tenemos invertidos más de 1.000 millones de euros en fondos con terceras gestoras y tenemos un poder de negociación pues lógicamente muy amplio. Y en fin, esto es todo por mi parte. Yo creo que quedo abierto a preguntas, si les parece. Así que voy a empezar a leer algunas de ellas y les voy contestando. Las pueden mandar, tienen ustedes, bueno, para el que no lo conozca, tienen ustedes en la parte superior de sus pantallas una barra en la que tienen aquí, bueno, pues una viñeta, 2 viñetas en las que pueden ver preguntas y respuestas, pueden hacer sus preguntas por ahí. En cualquier caso, como veo que ya tenemos alguna, si les parece, las voy respondiendo, ¿no? Y la primera que veo que tenemos es acerca de la situación de Evergrande. Como saben, este promotor inmobiliario chino, que bueno, me preguntan por aquí cuál es la situación de Evergrande y en qué medida podría afectar su quiebra a los mercados de las diferentes zonas geográficas. Lo primero de todo es puntualizar que Evergrande todavía no ha quebrado, todavía no ha quebrado porque bueno, ha tenido vencimiento de ciertos préstamos y no ha dejado pasar ese plazo máximo para declararse en quiebra y por lo pronto va consiguiendo pagar un poquito estas deudas que le vencen. Así que técnicamente hablando, a día de hoy no ha quebrado. La probabilidad de que quiebre en cualquier caso, no nos engañemos, es altísimo. ¿Qué riesgos vemos? Bueno, pues en primer lugar, creemos que el riesgo, digamos, fuera de China está relativamente acotado. ¿Y por qué digo esto? Porque Evergrande es un promotor inmobiliario chino, tiene una deuda enorme, ¿vale? Pero un porcentaje muy elevado de su deuda, yo diría que por encima del 90%, está en manos de
de ciudadanos chinos, está en manos domésticas. Así que fuera de China su porcentaje de deuda es relativamente bajo. Dicho esto, ¿qué problemas de contagio podríamos tener? Más allá de tener Evergrande, se podría producir un contagio al resto del mercado inmobiliario chino. Y bueno, lógicamente, de nuevo, volvemos a lo mismo, mismas dinámicas. Creemos que la mayor parte de la deuda inmobiliaria china está en manos precisamente del mercado doméstico y más allá de esto podríamos tener un contagio al resto del mercado de deuda mundial, pero ya esto nos parece una probabilidad más remota. Queremos pensar, por tanto, que nuestro nivel de exposición directa a Evergrande es inexistente, y por otra parte que esperamos que el nivel de contagio de Evergrande sea prácticamente inexistente, pase desapercibido en el mundo, ¿no? Más preguntas. Bueno, me comentan por aquí, veo que los índices tanto europeos como norteamericanos están en máximos. ¿Qué está haciendo que la renta variable suba tanto? Esto es una pregunta. Yo creo que dos cosas, dos palabras, y hemos hablado mucho de ellas a lo largo de esta hora, ¿no? Liquidez e inflación. En primer lugar, hay muchísima liquidez. Como les comentaba antes, los bancos centrales han inyectado mucha liquidez, es decir, mucho dinero en el sistema. Esto quiere decir que a día de hoy hay mucha liquidez ociosa, es decir, hay mucha liquidez que no está invertida en renta variable, mucha liquidez que está en depósitos, en efectivo o en activos financieros que rentan por debajo de la inflación. Con una inflación al 5, tener liquidez daña porque hace perder poder adquisitivo. ¿Y qué es lo que hace esto? Que cada oportunidad que nos da la bolsa para entrar, entremos. Hay mucho dinero deseoso de entrar en bolsa y por lo tanto, como hay mucha demanda, pues el precio de la bolsa sube. Las bolsas están muy sostenidas, tanto en Estados Unidos como en Europa. No tenemos que olvidar, por otra parte, que hemos tenido una temporada de publicación de resultados por parte de las empresas en el tercer trimestre. Estamos ahora conociendo, bueno, ya acabando de conocer los últimos coletazos de la temporada de resultados y ha sido una temporada bastante notable, es decir, unos resultados bastante fuertes que han sorprendido al alza por parte de las compañías. Y en cualquier caso sí que nos gustaría aquí comentar que a día de hoy sí que vemos probablemente a la renta variable europea con más potencial que a la renta variable norteamericana. Preguntas. Bueno, me hacen una pregunta acerca de gestión activa versus pasiva. Sí que ha sido bueno, algo que ha estado, que ha estado muy en boca de todos a lo largo de estas semanas, ¿no? Sobre todo por un informe que lanzó, que lanzó una compañía creo que fue hace un par de semanas, acerca de que prácticamente todos los fondos de gestión de gestión activa, no son capaces de batir a sus índices de referencia a largo plazo, ¿no? En concreto hablaba de un plazo de 15 años. Yo aquí siempre digo lo mismo, la verdad es que me parece que este debate es estéril. La gestión activa no es ni mejor ni peor que la pasiva. La gestión activa es buena cuando cumple su cometido, que es batir a sus índices de referencia. Y lo cierto es que aquí me he ido a los dos fondos que tenemos con más de 15 años de historia, porque claro, más de 15 años son muchos años para un fondo, que en este caso son Espabolsa y Eurobolsa. Y de hecho creo que tenía sí, aquí la tengo. Tengo aquí un par de gráficos precisamente de la evolución de Espabolsa respecto al IBEX 35 en los últimos 15 años, en los que se ve como Espabolsa lo ha hecho un 60% mejor. Y en este caso también la evolución de Eurobolsa respecto al Eurostoxx, al índice representativo de la renta europea en los últimos 15 años, en los que se ve que lo ha hecho pues un 17% mejor. De nuevo digo, huyamos del debate. La gestión activa es buena cuando hace su cometido, que es batir a su índice de referencia, y no tenemos por qué estar comparándola con la pasiva, porque creo que son dos activos distintos, ¿no? Me preguntan, para 2022, ¿es más interesante la renta variable española que la europea debido a su crecimiento? Creemos que son
tan interesantes la una como la otra. Yo debo decir bueno, que compartimos, lógicamente, hablamos mucho, interactuamos mucho con nuestros gestores, como no puede ser de otra forma. A día de hoy sí que nos están diciendo bueno, que con todo esto de la apertura, ¿no? Con todo esto de la apertura, esperan que tanto Europa como España salgan beneficiados respecto a otras zonas geográficas. Si les soy sincero, y esto quédenselo como simplemente como un dato, es una conversación con nuestros gestores y que nos dicen que ven más potencial a día de hoy en los fondos de rentabilidad europea, pero esto no quita que tampoco que no vean un potencial también importante en los fondos de rentabilidad española. De nuevo vuelvo a lo mismo, porque hemos sufrido mucho, porque hemos salido más rezagados de la crisis que otras áreas geográficas y porque estamos convencidos que todo lo que sea poner más vacunas y que venga más turismo a España y que reactivar la economía española, pues lógicamente redundará en mayores beneficios de las empresas y en subidas en bolsa, ¿no? Y a ver, bueno, me preguntaban también que por qué como inversor no experto puede ser más interesante para mí contratar los fondos selección. Lo cierto es que estoy pensando que, bueno, creo que es una pregunta que he respondido a través de esta página anteriormente. Les vuelvo a decir, creo que como inversor no experto que se quiera uno construir su propia cartera, invertir en un fondo, selecciones, invertir en una cartera que ya está construida y que está gestionada por expertos, con enfoque global, multiactivo, en la que además colaboran otras muchas empresas internacionales, en las que hay un comité que mensualmente revisa la idoneidad de las estrategias que están implantadas y además en las que se accede a los activos a precio muy competitivo. Así que me parece, bueno, pues yo creo que de por sí está respondida la pregunta. Y por último, porque ya no veo ninguna pregunta más, me preguntan si la renta fija tiene unas expectativas de rentabilidad pobres, ¿tiene sentido invertir en fondos mixtos? Y me parece muy buena pregunta, ¿no? Lo cierto es que cuando pensemos en renta fija, ¿no? Me gustaría que no pensemos en ella como un activo aislado, ¿no? Sino en el papel que juega sino en el papel que juega la renta fija una cartera en la que se combinan acciones con bonos. En este contexto, la verdad es que la renta fija no solo aporta rentabilidad. Uno no puede pensar la renta fija en una cartera, bueno, como me estáis diciendo que va a dar una rentabilidad pobre, pues no la meto, ¿no? No, lo cierto es que la renta fija en una cartera combinada con acciones lo que hace también es reducir la volatilidad de nuestras inversiones, al actuar como compensador de las caídas que podamos tener en bolsa. Porque recordemos que tradicionalmente o lo normal, en la mayoría de los escenarios, la renta fija y la bolsa tienen correlaciones negativas. Es decir, Dios no lo quiera, pero si en los próximos meses nos encontramos con caídas fuertes de bolsa y tenemos renta fija, probablemente la renta fija lo que haga sea compensar en parte esas caídas de bolsa. Por eso siempre digo, cuando hablemos de renta fija, no pensemos solo en rentabilidades, pensemos también en el efecto compensación que crea cuando está combinada con la renta variable, ¿no? Que ayuda a reducir el riesgo de las carteras globales. Y creo que no veo más preguntas. Así que, en fin, doy un par de minutos más por si alguno de ustedes tuviese alguna pregunta adicional y si no es así, pues lo dejamos. Les damos un par de minutos de espacio. Bueno, yo creo que no vemos, no veo más preguntas por aquí. Simplemente, de nuevo, simplemente de nuevo volver a reiterarles, perdón, me está entrando una pregunta más, simplemente, ¿qué recorrido tienen los fondos vinculados a la inteligencia artificial?
Bueno, yo creo que todo lo tecnológico seguro que a día de hoy tiene muchísimo recorrido, y todo lo que sea invertir, digamos, en sectores punteros seguro que lo tiene. Otra cosa es que probablemente ya sabemos que la tecnología suelen ser activos con mucha volatilidad y yo estoy seguro que una cartera que incorpore tendencias o megatendencias como puede ser la inteligencia artificial, pues es una cartera bien construida. También es verdad que pensando en ella en el largo plazo, ya sabemos que en inteligencia artificial hay empresas que entran y crecen, otras que entran y desaparecen, otras que entran y son absorbidas y por lo tanto estoy convencido que desde el punto de vista de megatendencia, apostar por inteligencia artificial de una forma diversificada es algo positivo. Y creo que esta sí que sí era la última pregunta. Lo que les decía, agradecerles un año más que nos hayan acompañado, de verdad, y reiterarles desde luego mi deseo de que el año que viene nos podamos volver a ver todos en persona, de que podamos compartir esa cerveza después de la charla y de que me puedan ustedes preguntar lo que quieran. Agradecerles su confianza de nuevo en el grupo y en nosotros. Y en fin, y muchísimas gracias y esperemos que nos podamos ver pronto. Muchísimas gracias a todos.